Hola, buen día, somos el equipo 3 y les vamos a presentar catalizadores no biológicos. La definición de catalizador fue propuesta por Berzelius en 1833 para definir el aumento de la velocidad de reacción cuando se le añade una sustancia que se recupera al final de la reacción. Estas sustancias actúan acelerando la reacción de dos maneras. Una es disminuyendo su energía de activación o cambiando el mecanismo de la misma. Tienen dos características principales en los catalizadores. Una es la actividad, que es la medida de qué tan rápido un reactivo clave se consume en una reacción química. Y otro es la selectividad, que representa cuánto del producto deseado se forma respecto al no deseado. El mecanismo de la catálisis se da cuando el catalizador se combina con uno o más reactantes, con una especie intermedia implicada en la reacción, y después de que la reacción tenga lugar, se libera el catalizador. Así este se puede combinar con otro reactante para llevar otra reacción. Se crea de esta forma una pequeña cantidad de catalizador. Puede catalizar una reacción con una cantidad muy grande de reactantes. Y vemos una imagen de la diferencia de la energía de activación entre una reacción catalizada y una sin catalizar. Una diferencia muy grande, lo cual hace que los catalizadores sean muy el uso de catalizadores sea muy remunerado tanto en rendimiento como en costes de producción. Los factores que influyen en una reacción son la naturaleza de los reactivos, el orden de la reacción, la temperatura a la cual estamos trabajando, el pH del medio, la presión y si se tiene o no se tiene un catalizador que esté actuando en la reacción. Tienen dos principales tipos de catalizadores. Uno de estos son los catalizadores homogéneos. Estos son cuando el catalizador está en una disolución con los reactivos o se encuentra en una misma fase que ellos. Realmente esta fase es líquida. Dentro de esta división existe una subdivisión que son los catalizadores ácido-base, donde los catalizadores son los iones hidrógeno o los iones OH. Dependiendo de cuál actúe, se considera ácido o base. Después tenemos los catalizadores heterogéneos. Estos son catalizadores que se encuentran en una fase distinta de los reactivos. Por ejemplo, el catalizador podría estar en una fase sólida, mientras que los reactivos están en fase líquida o gaseosa. Como ya mencionaron, el primer tipo de catálisis es la catálisis homogénea. Este tiene lugar cuando el catalizador y los reactivos se encuentran en la misma fase, generalmente líquida o gaseosa. Esto tiene como consecuencia que ambos tienen mayor contacto y por esto facilitan el mecanismo de reacción. Con este tipo de catalizadores puede conseguirse que la actividad sea mayor y que también tenga más selectividad. Después tenemos dentro de la catálisis homogénea la catálisis ácido-base. Como ya sabemos, las reacciones el pH de donde se encuentran afecta a las reacciones para dar el efecto de algunos catalizadores, que ya sea o bien donando un protón o aceptando un protón, será la catálisis ácida, donándolo, o la catálisis básica, aceptando el protón. Esto causa que nuestro reactivo se encuentre en una forma más reactiva. Aquí tenemos un esquema general de lo que sería la catálisis ácido-base. Este ejemplo es específicamente a una catálisis para una catálisis básica de izquierda a derecha y para una catálisis ácida de derecha a izquierda. Vemos cómo nuestro reactivo puede ceder un electrón, un protón hacia nuestro catalizador, dándonos esto una forma que va a ser más reactiva en la reacción. O tenemos el caso contrario, que nuestro reactivo va a aceptar un electrón del catalizador, un protón,
disculpen, del catalizador, y esto nos va a dar una forma más reactiva. Esto va a depender de la naturaleza de los reactivos y de la reacción en sí misma. Esto lo hemos visto muchas veces porque no todas las reacciones se pueden dar a distintos pHs, tienen su pH específico para que se pueda llevar a cabo la reacción, y eso de catálisis. Después tenemos la catálisis heterogénea, que esta presenta dos fases distintas, una para los reactivos y otra para el catalizador. Generalmente el catalizador es sólido y los reactivos son o bien gases, o gaseosos o líquidos. En este tipo de catálisis se tiene una separación mucho más fácil para los productos, así que esto reduce los costes de llevar a cabo el proceso. Pero por el contrario tenemos algunos inconvenientes, que pueden ser que se pueden desactivar los catalizadores por distintas circunstancias, como puede ser que se haya sintetizado un compuesto o algo sobre la superficie del catalizador que no queríamos y que nos está afectando a la reacción. También tenemos lo que se le llama envenenamiento irreversible por alguna sustancia, o que se ensucie el catalizador por algún agente externo a la reacción, y esto ya nos vaya a afectar todo el rendimiento. También este tipo de catálisis es muy utilizada en la industria química, principalmente en muchas ramas de la misma. Su coste es bajo en comparación a otros tipos de catálisis, ya sea bien porque el catalizador es barato en sí, o también por la separación que conllevan los reactivos del catalizador. Es mucho más fácil que en la catálisis homogénea. Disculpe. Tenemos que este tipo de catálisis puede ser utilizada desde la síntesis de combustibles, de algunos reactivos químicos, de fármacos, de fragancias, perfumes, productos cosméticos en general, productos agroquímicos, polímeros y algunas sustancias que tienen estructuras químicas complejas. Y este tipo de catálisis nos permite que se lleve a cabo la reacción, y como ya mencionaba, no tiene tantos inconvenientes a la hora de separarlos. Ah, aquí tenemos un esquema de lo que sería un catalizador sólido, que tenemos que su mecanismo de acción es mediante su superficie. Podemos ver que su superficie no es completamente lisa, tiene algunas irregularidades. En estas es donde se pueden unir las moléculas de nuestros reactivos y llevar a cabo la reacción. Como ven, algunas zonas de la superficie tienen átomos más elevados o átomos hacia abajo, algunas orillas, y estos son los lugares activos donde se va a llevar a cabo la síntesis o la reacción. Un ejemplo que tenemos de este tipo de catálisis es el catalizador en los autos. Tenemos un catalizador de fase sólida que va a estar reaccionando con dos reactivos gaseosos. En este caso, nuestros reactivos son el monóxido de carbono y el oxígeno. Estos reaccionan para formar dióxido de carbono. El catalizador permite que esta reacción sea rápida y que la mayoría de los gases expulsados por el auto sea dióxido de carbono. Como sabemos, el monóxido de carbono es una sustancia altamente dañina para el ser humano, bastante venenosa, tóxica, y en comparación el dióxido de carbono no es tan dañino para la salud. Sigue siendo contaminante, pero no tanto no presenta tanto riesgo como el monóxido de carbono. Por esto es preferible que sea expulsado el dióxido de carbono del auto que el monóxido. Como conclusión tenemos que los catalizadores son muy importantes y de mucha ayuda en muchas áreas de la química, de la síntesis, de la fabricación en general, reduciendo costos de fabricación, de energía,
siendo también reduciendo los riesgos de llevar a cabo ciertas sustancias. Eh, ya sea bien que se lleve a cabo tanto para sustancias químicas que son nocivas y estamos reduciendo su toxicidad de los combustibles fósiles, o la viabilidad, aumentando la viabilidad de algunos combustibles como es el metanol, que este, si bien no es tan efectivo como la gasolina, al utilizar algunos catalizadores puede aumentar su eficacia y ser una buena alternativa. O también puede ser con la disminución de los gases de efecto invernadero o la disminución de algunos agentes que son dañinos para la salud, como lo vimos en el caso de la catálisis en los autos. Esto sería todo por nuestra parte. Aquí les dejamos las bibliografías por si alguien gusta consultar algo más. Preguntas, háganselas a Oliver y eso es todo por nuestra parte. Y esto puede ocurrir de manera contraria con la catálisis básica. Después tenemos la, después tenemos la catálisis. Espera, deja que se me pase la risa poquito. Ayúdame, Hugo. Ah, ahí voy ya.